Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, aquí estamos en el canal del amigo Jesús Escobar Tovar con la videocolumna Trotamundos Político semanal sobre el tema de Ucrania, que ha sido un poco, no digo menospreciado, pero poco tratado, yo diría, en los medios latinoamericanos, mexicanos, salvo los canales de análisis geopolítico. Pero estamos ante muchos pequeños y grandes puntos de inflexión, de conflicto, de microescaladas, de amenazas en todo ese escenario europeo que es un polvorín, en el sentido de que, y también muchos comentaristas geopolíticos hablan del tema, cuando hablamos del pasado, de las guerras mundiales, por ejemplo, o de grandes conflictos, o incluso de periodos de paz, son etiquetas, ¿no? Son términos que no pueden ser absolutos y que también la posterioridad, es decir, los historiadores en el tiempo van colocando y van periodizando, ¿no? Por ejemplo, para Italia la Primera Guerra Mundial es 1915-18 y en cambio estudiamos que la Guerra Mundial o europea, diagonal mundial de esa época fue 1914-18, ¿no? En fin, la Grande Guerra Patriótica fue la segunda para Rusia y que para el mundo occidental, cuando menos, fue la Segunda Guerra Mundial, que efectivamente tuvo un alcance mucho más amplio y también un número de víctimas enorme que la propia Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, ¿A qué voy con eso? Sin tener ese tono catastrofista o colapsista, por así decirlo, de que ya vamos a la Tercera Guerra Mundial, hay quien ha matizado la situación actual hablando de guerras híbridas, más bien de guerras civiles globales, para indicar una serie de conflictos muy entrelazados, tan entrelazados entre sí, Siria, Libia, Israel, Gaza, eh, Irán, Ucrania, Yemen, entre otros, que también pretende sanar Estados Unidos con Trump y en cambio va fomentando en realidad, ¿no? Por ejemplo, el frente venezolano, el frente ucraniano, de Sudán, que no se han cerrado como tal. Entonces se habla de un momento en que esto puede llegar a explotar, ¿no? Como una olla que llega a un punto de presión, ¿no? Entonces, bueno, por eso vamos a analizar un poco a fondo algunos llamados planes de paz. El plan de paz de 28 puntos, que al parecer se redujo a 19 puntos de Trump, Estados Unidos, para Ucrania, preacordado en fase de diálogo con Rusia, más bien. Ya hubo tres encuentros después del 20 de noviembre entre altos funcionarios estadounidenses, rusos, al respecto también con el propio Zelensky, con mediadores europeos, que más que mediadores son atizadores, yo diría, de la propia guerra que se viene, ojalá que no, pero que parecen hacer de todo para que se concrete en algún momento, ¿no? Con esta visión, yo digo, bastante limitada de táctica y estrategia geopolítica, ¿no? ¿Qué dijo Trump el 20 de noviembre y en estos días todavía está discusión? Uno, reconocimiento de la soberanía de Ucrania, ¿no? El acuerdo permitiría afirmar que Ucrania sigue siendo un Estado soberano y reconocido internacionalmente. Un pacto de no agresión. Rusia, Ucrania y europeos firmarían un compromiso sin ambigüedades para evitar actos hostiles en el futuro. Recordemos que después de la caída de la Unión Soviética, pues esos pactos no fueron escritos, explícitos, sobre todo el pacto que Gorbachev había acordado, pero más verbalmente que por escrito. Y hay varias también cables y diplomacias ahí estudiadas que mencionan cómo efectivamente se había llegado a un acuerdo de que la OTAN, la Alianza Atlántica, que es una organización, no es una alianza como tal, eh, y los países satélites de Estados Unidos en Europa no llegarían a expandirse hasta las fronteras
el anterior mundo soviético y actualmente Rusia, cuando menos. Y en cambio la OTAN lo ha hecho progresivamente hasta llegar a las fronteras, ¿no? Y hasta plantear que Ucrania justo podría entrar tanto en la Unión Europea y sobre todo en la OTAN. Y ahí está la problemática que desató en parte esta guerra, ¿no? El ataque, la agresión de Rusia. El nuevo diálogo sería el punto 4, Rusia-OTAN. Se crearía un canal directo, ¿no? Mediado por Estados Unidos para el futuro. Garantías militares para Ucrania. Ucrania recibiría promesas formales de seguridad que no dependen de su ingreso a la OTAN. El límite al tamaño del ejército ucraniano. Ahí la Unión Europea habló, bueno, en un inicio se hablaba de 800.000 soldados para Ucrania. Luego 600.000. De hecho, la Unión Europea quiere más, ¿no? Para Ucrania en el futuro. Teniendo en cuenta que ahora son pocos decenas de miles y que, por ejemplo, un país como Italia con 60 millones de habitantes tiene 90.000 soldados, 60.000 que pudieran ser movilizados realmente, porque 30.000 son de oficina, suena que un país de la mitad de población, que también unos 10 millones se fueron, entonces Ucrania queda diezmado como población, ¿no? Por ahí tenía 30 millones, tuviese un ejército de 600 a 800.000, suena bastante surreal. Pero digamos, aparte quién lo va a pagar y armar, pero digamos, esa era parte del plan, es una crítica que se ha hecho. La neutralidad permanente de Ucrania. La constitución ucraniana, este es un punto importante, ¿no? Prohibiría a la constitución ingresar a la OTAN. La OTAN modificaría su normativa para excluir a Ucrania como futuro miembro. Hay que decir que los miembros de la OTAN son por invitación, ¿no? De la OTAN. Entonces, ahí sí podrían justo imponer esa regla. Claro que a la Unión Europea y a los países de la OTAN como tal, salvo Estados Unidos en este momento, le suena a una extra limitación eso, ¿no? Y todo ese plan, para muchos, ahorita lo seguimos leyendo, pero ha significado como que la victoria de Rusia. En realidad, pues otras corrientes de pensamientos o quien ven en el campo de batalla las cuestiones, ven un resultado bastante híbrido que no representaría tampoco una victoria para Rusia. Sería una victoria táctica con una derrota estratégica. Y adelanto un poco el resultado de esto. Victoria táctica porque sí se podría apoderar efectivamente del Donbass, consolidar y tener un reconocimiento internacional de la soberanía sobre Crimea, hasta acá, siempre y cuando no siga avanzando hasta Odessa, porque si se deja pasar el tiempo más, en el campo de batalla, Rusia, que ha empleado solo una parte de su potencial militar, va poco a poco, pero cada vez más ganando, y al parecer del otro lado hay un ejército ya diezmado, una población exiliada o diezmada, una economía destruida, un país que deberá ser reconstruido. Pero ¿por qué hablamos de victoria táctica nada más? Porque Rusia va a poder obtener ciertos beneficios ahí, pero la élite de Kiev, ucraniana, en su momento también Zelensky, pero que se vería aquí más bien ya defenestrado, ¿no? Nuevas elecciones, una figura histórica controvertida y negativa, y finalmente su exclusión de la vida política. Entonces no ganarían Zelensky, pero la élite que quiso incorporar Ucrania, aún con un costo humano enorme y un pedacito del territorio, un 25%, que sería Donbass y las costas del Crimea, ¿no? Y una parte del Mar Negro, tendría éxito. Es decir, hubiera ganado esa parte de Ucrania, no rusófona, eh, que quiere incorporarse a Occidente, poco a poco, por lo menos a la Unión Europea, quizás no a la OTAN, pero bajo ese paraguas. Entonces, bueno, sería en el largo plazo, claro, pero un resultado favorable a esa élite de Kiev que quiso de alguna manera esa incorporación, sobre todo a partir del 2014 ya con
bueno, entre revolución o fraude golpe según el punto de vista, pero que básicamente subvirtió ese sistema que veía a gobernantes ucranianos favorables a Rusia. ¿No? Del 2014 ya no. En ese entonces Rusia invadió, bueno, invadió, hizo un referéndum también en Ucrania, ¿no? Ya poco después. Entonces, bueno, ese es el cuadro, un poco el adelanto del resultado de todo esto, como análisis, ¿no? Entonces, contrario a lo que se dice, tampoco es que el plan de Trump es para Putin. Vamos a ver otros elementos. Prohibición de tropas de la OTAN en Ucrania, o sea, sí un ejército fuerte, pero no de la OTAN. Claro que puede haber armas como ahora, tampoco ahora el ejército de la OTAN puede estar ahí, pero de hecho están ahí. Reubicación de casas europeos, se trasladarían a Polonia. De todos modos, la OTAN llegó a Finlandia, a la frontera con Rusia, o sea, tampoco es la gran ganancia de Putin en ese sentido. Puerta abierta a la Unión Europea, pero no a la OTAN. Plan Internacional de Reconstrucción, bueno, ahí es clásico, gran capital, ahí para en parte despojar y en parte supuestamente reconstruir para las élites, sobre todo ucranianas, reinserción económica de Rusia, eso sería poco a poco un levantamiento de las sanciones, incluso una reincorporación al G8, que fue un foro que hasta los primeros años 2000 no incluía a Rusia. Ya con los primeros gobiernos de Putin fue incluido, ¿no? Incluso su amistad con Berlusconi, el primer ministro italiano en ese entonces, o sea, fue muy sonada. Y se quería incluir a Rusia como que en el club. ¿Cuál es aquí la otra victoria estratégica, yo diría ya, que tendría Estados Unidos de esto, más que Rusia? Alejar a Rusia de China. Entonces, uno, darle a la élite de Ucrania esa ventaja de poder tener la incorporación a Occidente, por así decirlo, al menos a la Unión Europea, sus planes y negocios de reconstrucción, aún habiendo perdido a lo mejor mitad de la población, habiendo tenido una derrota en el campo, se puede presentar eso como de alguna manera una concesión para la paz, se aleja para Estados Unidos a Rusia de China, se acerca de alguna manera a la Unión Europea, pero pues el elemento estratégico es el conflicto en el Pacífico con China y en las rutas de la seda en Asia y en Europa para Estados Unidos. Entonces ahí está. Uso de activos rusos congelados. Se podrán ya utilizar para la reconstrucción de Ucrania. O sea, de hecho, quiere incluso que Rusia pague parte de la reconstrucción, habiendo ganado en el campo de batalla, lo cual normalmente no suele suceder. Pero entonces tampoco se puede ver el plan de Trump como una victoria de Rusia si fuera así, ¿no? Claro que están discutiendo y esos puntos y el tiempo juega a favor. Ahí es otro elemento de Rusia, porque mientras el plan no les satisfaga, ellos pueden avanzar. Efectivamente, Ucrania está en el borde del colapso, al menos esa parte del país, y sobre todo Trump quiere acelerarse también para ganar supuestamente que el Nobel de la Paz con esto. Eh, entonces, bueno, es controversial, ¿no? Un organismo mixto vigilaría la aplicación del pacto diariamente, un grupo de supervisión, compromiso con tratados nucleares, los tres países, o sea, Estados Unidos, ¿no? Rusia, Ucrania, reforzarían tratados de no proliferación, Ucrania seguiría siendo un estado no nuclear. Zonas desmilitarizadas, ¿no? Sobre todo en las fronteras, entonces, eh, reconocimiento de algunos territorios bajo control ruso, que si sigue siendo así y no se alcanza la paz, me olvidé decir, pues Rusia llega hasta Moldovia, Transnistria, ¿no? Esa parte que es, digamos, es filorrusa, también del lado de Odessa y por ahí, ¿no? Podría crear un corredor totalmente ruso en esa zona. Entonces el tiempo juega a favor de Putin. 17 garantías para el comercio y tránsito, ¿no? El Mar Negro, Dnieper y otras vías comerciales. El comité humanitario se encarga de intercambiar prisioneros, facilitar retornos, elecciones anticipadas en Ucrania, Zelensky para afuera, nueva élite, no necesariamente, más bien filo occidental todavía, pero bajo estas condiciones para Rusia. Entonces, ahí es híbrido el resultado agridulce también para Putin. Acuerdo legalmente vinculante
su cumplimiento estaría regulado por un consejo internacional, ¿no? Bueno, luego sabemos cómo van funcionando esos consejos, pero por el momento habría eso. Un alto al fuego inmediato, claro. Ahora, lo que quería Zelensky era el alto al fuego antes del acuerdo, y lo cual Putin nunca va a aceptar. También es otro punto un poco por ahí vano, que también la Unión Europea respalda, pero que no es aceptable para un país que está ganando en el campo de batalla. 23 puntos. Reconocimiento de Crimea como parte de Rusia. Ya se aceptaría de facto esa anexión. Reconocimiento de las partes del Donbass bajo control ruso. Ciertas áreas quedarían bajo administración rusa o colaborativa, pero claro, la idea es ahí avanzar en el campo de batalla lo más que se pueda hasta que cierre el acuerdo. Retirada de tropas ucranianas de zonas delimitadas, mantenimiento de fuerzas rusas en áreas específicas, ahí sería el estatuto de esa parte. Acuerdo 27, integración económica Ucrania, UE, Rusia, incluso supervisada, ¿no? Un marco común con inversión conjunta. Es como una manera vía económica de incorporar a la que en cambio la Unión Europea hoy está presentando como la mayor amenaza de sobrevivencia de toda Europa, o sea, Rusia, cuando en realidad Putin nunca ha manifestado interés de invadir República Checa, Italia, Alemania o España o digamos así Irlanda, ¿no? Pero bueno, eso se está presentando así justo para de alguna manera boicotear las posibilidades de negociación y no reconocer que la Unión Europea podría tener razón, pero es complicado a estas alturas no reconocer que con la guerra en ese sentido pues, sería hasta hipócrita porque lo han hecho de parte de Estados Unidos, la Unión Europea como tal, pero bueno, con Rusia y lo hacen con Israel, ¿no? El reconocimiento de sus avances en el campo de batalla o de los territorios ocupados, pero no lo hacen con Rusia. Ahora, para ambos casos, no se vale que con la guerra, eso está en el derecho internacional, pero como que se manipula, instrumentaliza, ¿no? Entonces, según la Unión Europea, ahora para Rusia no se vale que con la guerra justo haya conquistas territoriales reconocidas y otros acuerdos vinculantes para los demás, es decir, imponerles que nunca se incorpore a la OTAN Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ellos es inaceptable. Aún así, hay esa hipocresía. Punto 28, incentivos a largo plazo para la empresa privada, ¿no? Entonces, son muchas controversias. Reconocer territorios es una línea roja para Ucrania, pero poco a poco se está haciendo aceptar, justo con esa parte de la élite que defenestraría o sacarían a Zelensky, pero y aceptarían la pérdida territorial de población también, pero a cambio de una incorporación estable a Occidente y a ese tipo de negocios y pertenencia que estaban preconizando, ¿no? Eh, Ucrania tendría que renunciar incluso a reclamar ciertas reparaciones, responsabilidades, lo cual es delicado. Además, este plan, Trump ha dicho que no es su oferta definitiva como tal, ¿no? Habrá posibilidad de modificaciones y de hecho en estos 10 días, entre especulaciones de la prensa y encuentros de alto nivel, político, pues se han dado, ¿no? Y el otro alto nivel político que intervino, ya dije, es la Unión Europea, pero de una manera completamente, para mí, fuera del tiempo y de la lectura de lo que está pasando, ¿no? En donde los elementos de la contrapropuesta de la UE, que también seduce a Zelensky, y no necesariamente aparte de la élite de Ucrania, que en cambio ya quisiera más bien el plan Trump e incorporarse a Occidente, aún con las pérdidas, pero el plan Zelensky, UE, Unión Europea, es reconocer soberanía de Ucrania, el acuerdo de no agresión integral Rusia-Ucrania, OTAN, compromiso claro, eh, sin ambigüedades históricas, dicen, aunque no, las ambigüedades llegaron de ambas partes, también de la propia UE. Diálogo Rusia-OTAN tras el acuerdo de paz, o sea, quieren un acuerdo de paz antes que, digamos, anterior a otros elementos que están en el campo de batalla, ¿no? Garantía de seguridad robusta para Ucrania, ¿no? No se puede reducir su ejército, la UE apuesta por proteger el país mediante garantías de seguridad. Entonces, el límite del ejército a 800.000 efectivos en tiempos de paz, que es muy alto, ¿no? También. Pero bueno, el no condicionamiento permanente de la membresía en la OTAN, o sea, la Ucrania puede incorporarse después
a la OTAN si los miembros la aceptan, lo cual van a querer hacer. Prohibición de desplegar tropas permanentes de la OTAN en Ucrania en tiempos de paz, ¿no? Entonces podrían no tener tropas permanentes, pero sí estar en la OTAN y entonces defenderla en caso de cualquier ataque. Lo cual era una línea roja para Rusia, o sea, Putin no aceptaría esto porque justo fue la causa, al menos la más abanderada, ¿no? Estacionamiento de casas de la OTAN en Polonia en lugar de Ucrania, eso sería como que una concesión, garantías de seguridad de estilo artículo 5, o sea, el apoyo a Ucrania incluiría compromisos de defensa colectiva, ¿no? Incluso antes de entrar a la OTAN, pero luego ya seguramente negociaciones territoriales partiendo de la línea de contacto actual, o sea, se empieza a no conceder automáticamente los territorios que Rusia ya de facto mantiene, Crimea, buena parte del Donbass, sino que empieza una negociación ahí, o sea, desconociendo las condiciones efectivamente en el campo. El fondo de reconstrucción, o sea, ¿quién paga? Rusia, con activos rusos congelados, que también lo tiene el plan Trump, pero lo estarán negociando, ¿no? Entonces, bueno, es un plan más para la guerra que para la paz, ¿no? Lo han tratado así muchos analistas políticos que estimo mucho y que sigo en este sentido. El estado actual de estos borradores es que está en discusión, ¿no? Eh, la Unión Europea no está tan de acuerdo, pero hay que ver la OTAN, que no es lo mismo con el plan de Trump y si se acepta un plan. Quiere, claro, que Ucrania lo acepte plenamente, en dado caso. Yo creo que van a tener convergencias ahí, pero Putin no va a ceder fácilmente. Ya dije que el tiempo juega a favor de Rusia todavía. Además, lleva casi un año Zelensky sin elecciones, hay quien dice que prácticamente es golpista, que es irregular su presidencia ahí. Entonces, está muy complicado. El plan original de Trump de 28 puntos ya se parece que se redujo como que a 19. Eh, Ucrania ya empieza a decir que hay algunos elementos correctos, pero no quiere ceder, sobre todo territorio, soberanía y seguridad. Quizás para que eso pase tendría que salir Zelensky y entonces un espaldarazo a la élite ucraniana que sí puede aceptar eso, pero a cambio de una inserción fuerte ya en la Unión Europea y en otros eh, elementos, ¿no? De las alianzas occidentales y fuera de la esfera de Rusia, lo cual sería, repito, una derrota efectivamente para Rusia, que sí quiere incorporar Ucrania en su esfera, un poco al estilo de Bielorrusia, ¿no? Bueno, con esto yo cerraría. Vamos a ver de los dos borradores, dossiers en la mesa cuál prevalece. Probablemente un plan Trump modificado, pero mientras tanto con Rusia que va ganando más posiciones, puede ya apoderarse de todo el Donbass, podría avanzar hacia Odessa y ahí sí sería prácticamente muy, muy difícil o casi irreversible y fracasarían los dos planes y podría haber una escalada que, como dije, no se refiere a ninguna tercera guerra mundial, pero escaladas porque ya están reintroduciendo la leva más o menos obligatoria, voluntaria, pero muy promovida en países como Francia, Italia, Alemania. Están promoviendo el rearme, sobre todo Alemania. Piensa en la peligrosidad de una Alemania armada, no reconstituida en el centro de Europa. Los tonos belicistas no bajan e incluso el secretario general de la OTAN también declaró justamente que pudiera haber ataques híbridos o preventivos contra Rusia de la OTAN, lo cual escala todavía más la situación. Entonces, si bien las guerras como tal mundiales no se generan de un día para otro o por algún loco nada más, como pensamos a veces en la historia, pues aquí tenemos ya todos los elementos que están empujando hacia ese peligroso desenlace. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente. Un abrazo.